Hoy tengo un mensaje que le he puesto por título: El Dios que restaura. Diga después de mí: el Dios que restaura. Ahora diga: mi Dios me restaura. ¿Cuántos lo creen? Vamos a hablar de el Dios que restaura. Voy a estar leyendo todas las citas bíblicas, las voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una Biblia en la versión Reina Valera, tal vez cambie un poco algunas palabras. La idea es el mismo, de todos modos nos van a estar apoyando aquí en la pantalla. El Dios que restaura. Quiero nada más también comentarle que todos los mensajes que compartimos aquí se suben en el transcurso de la semana en Spotify para que usted los pueda volver a escuchar en audio, y están también en YouTube para que usted los pueda ver también en video. El canal es CFN Tultitlán, ya sea en Spotify o en YouTube. También se nos olvidó comentarles que estamos todos los martes y los jueves orando a las 6 de la mañana por Zoom. El Señor nos ha estado animando a profundizar más en nuestra oración, y yo sentí que el Señor me animaba a que mis tiempos de oración los pudiera compartir con ustedes. Entonces empezamos solamente martes, pero ahora estamos martes y jueves 6 de la mañana, de 6 a 6:30 de la mañana, antes de salir a trabajar, antes de ir a la escuela, nos estamos conectando. ¿Y cuántos ya se han conectado conmigo? Ok, ¿les ha ayudado? ¿Han sentido que el Señor está con ustedes durante este día? Bueno, hay un link, el link siempre es el mismo. Miren, tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia. Si usted no, y en ese grupo mandamos avisos, mandamos links, por ejemplo el link de Zoom, y en este caso cada martes y cada jueves que nos conectamos, el link lo mandamos a través del grupo de WhatsApp. Si usted quiere estar enterado de las noticias, de anuncios, no le vamos a vender ahí Jafra ni Avon, ni en ese grupo organizamos tandas. Nada de eso, solamente es para los anuncios de la iglesia. Si usted también tiene alguna necesidad, alguna petición, utilizamos ese canal, y a veces es bien útil, porque si alguien está atravesando alguna necesidad y lo escribe ahí y nos ponemos a orar. Si no está en ese grupo de WhatsApp, le voy a pedir que allá atrás está, mira, ponte de pie, Jazz y Chris. Pónganse de pie, miren, volteen a ver allá atrás, ellos son Jazz y Chris. Acérquense con ellos y díganle: yo quiero que me anoten ese grupo de WhatsApp para que esté al pendiente de las noticias, los anuncios. Entonces martes y jueves 6 de la mañana es más privado, es un tiempo de oración privado, donde estamos orando todos los días. Entonces cierro el paréntesis. El Dios que restaura es el mensaje, es el título que yo le he puesto al mensaje en esta tarde. Yo sé que el Señor va a traer sanidad, va a traer descanso a muchos de ustedes. Quiero que me acompañe al libro del profeta Nahum, capítulo 2, versículo 2. Nahum. ¿A poco este libro existe en la Biblia? Sí existe. Casi no lo leemos, es uno de los profetas menores, pero voy a dar tiempo para que usted vaya ahí. Nahum, capítulo 2, versículo 2. De todos modos aquí está en la pantalla, y dice: aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor, ¿qué dice el Señor? ¿Qué? Restaurará su honor. Fíjese lo que está hablando. Está hablando de un destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Y Satanás básicamente hace tres cosas: roba, mata y destruye. Entonces está diciendo: aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor, ¿qué? Restaurará su honor. A la vida de Israel le arrancaron las ramas. Tal vez tú te sientes como que te arrancaron algo, como que vino el destructor y ha estado obrando. Pero fíjate lo que dice al final: pero Él restaurará su esplendor. Tenemos un Dios que restaura. Nuestro Dios restaura. ¿Y qué es restaurar? Miren, ¿qué significa restaurar? Restaurar significa volver a poner algo en el estado que antes tenía o mejor. Eso significa restaurar, volver a poner algo en el estado que tenía o mejor. Entonces tenemos un Dios que restaura.
El versículo que acabamos de leer habla de que por un momento vino el destructor y el destructor vino a arrancar, como que vino a quererte arrancar algunas cosas, pero tenemos un Dios, tenemos un Señor que restaura, es decir, que va a volver a poner las cosas como estaban antes o incluso mejor. Ahora, ¿cuántos sabemos que entendemos que estamos en un proceso de restauración? Estamos en un proceso de restauración. Y precisamente la restauración que hace el Señor en nosotros es un proceso. Dios está con nosotros y Él es un restaurador, pero es un proceso. ¿Qué significa proceso? La palabra proceso viene del latín processus. Y que básicamente son dos palabras: pro, adelante, y cadere, caminar. Es decir, que un proceso es la acción de ir hacia adelante e implica un lapso de tiempo. Entonces, el Señor restaura todas las cosas. El Señor restaura nuestra vida, el Señor restaura nuestro hogar, el Señor restaura nuestra familia. Pero muchas veces se nos olvida que la restauración que Dios hace en nuestras vidas es un proceso. Repite después de mí: proceso. Porque muchas veces queremos que esa restauración ocurra de un día para otro, de la noche a la mañana. A veces tal vez tienes un hijo por el cual estabas orando, o un familiar, un amigo, alguien de tu familia que estuviste orando para que conociera del Señor, para que entregara su vida al Señor, y de repente por fin, después de 10, 15, 20 años de estar orando por tu matrimonio, por un familiar, por un amigo, de repente viene a la iglesia, recibe a Cristo en su corazón, empieza a tener paz, empieza a tener un montón de buenos cambios, y tú te alegras porque dices: gloria a Dios, el Señor está ahí. Pero de repente pasan unos días y ves que tal vez volvió a tener un arranque de ira, un arranque de enojo, y decimos: pues ¿qué pasó? ¿No que ya había recibido a Cristo en su corazón? La semana pasada hablaba del fallecimiento de mi pastor, el pastor Carlos, y hablaba de un libro que él escribió. Y en ese libro él narra su conversión, parte de su conversión. Cuando él tenía aproximadamente 20, 21 años, dice que estaba viviendo una vida de pecado, una vida de vicios. Un amigo, él tenía un amigo, era el amigo de parrandas, el amigo de vicios, el amigo de inmoralidad, y era cristiano, solamente que nunca le había compartido ni nunca le había hablado. Era un cristiano de cuna, hasta que de repente Dios toca el corazón de su amigo y sabe que tiene que corregir su vida, y que tiene un amigo que era mi pastor Carlos, y lo invita a su iglesia. Y se sorprende porque dice: tú eres cristiano, pues si somos los amigos de parrandas, del chupe, y le dice: sí, soy cristiano, y lo invita a su iglesia. Él narra que está en la iglesia, entra a la iglesia, es la primera vez que asistía a una iglesia cristiana, y estando ahí hacen un llamado de salvación. El que estaba predicando hace un llamado, él como que le da pena, pero trata por ahí de poco a poco esconderse. Cuando se da cuenta, dice que estaba hasta el frente, recibió a Cristo. Dice que su cuerpo temblaba. Algunos de ustedes, cuando sienten la presencia de Dios, el cuerpo tiembla. Dice que su cuerpo temblaba, no sabía, solamente sabía que algo se había desprendido de él, sabía que había nacido de nuevo, no entendía lo que estaba pasando. Termina la reunión, sale. Y dice: y aún temblando, él traía su cajetilla de cigarros, saca su cajetilla de cigarros, empieza a fumar, y todos se le quedaron viendo así como: pues ¿qué pasó? El que acaba de conocer a Cristo está fumando. Y es que no entendemos que la restauración es un proceso, y el proceso lleva tiempo. Y a veces nos desesperamos porque queremos ver que hayan cambios de la noche a la mañana. Tal vez Dios está restaurando tu matrimonio, y de repente vienes y oramos, y llegas a tu casa y todo está bien padre, bien bonito, y dices: wow, el Señor está obrando. Y de repente pasa una semana y otra vez vuelven a haber arranques de ira, y uno dice: ¿qué pasó? Es un proceso, y el proceso lleva tiempo. Dios va a restaurar todas las cosas, pero a veces se nos olvida que la restauración es un ¿qué? Proceso. Y un proceso, y tal vez Dios te está restaurando porque tal vez
Yo sé que varios de los que están aquí, Dios los está restaurando, está haciendo una restauración o necesitas entrar en una restauración, pero la restauración es un proceso. Y esa restauración que Dios quiere hacer en ti tiene dos cosas importantes. ¿Cuántos están seguros que están ahorita en un proceso de restauración? A ver, levanten su manita. Amén, oh, wow, gloria a Dios. No es de la noche a la mañana, es un proceso y lleva dos cosas importantes: tiempo y trabajo. Tiempo y trabajo. Es la restauración que Dios hace en nuestras vidas. Tal vez habías caminado con Cristo, no es la primera iglesia, has estado en otras iglesias, ha habido una serie de situaciones y Dios te trajo a este lugar para restaurarte. Dos personas, tres personas. A ver, Dios te trajo a este lugar para restaurarte. Amén. Pero no va a ser de la noche a la mañana. Lleva dos cosas. Repita después de mí: tiempo y trabajo. Y a veces queremos que sea de la noche a la mañana. Queremos que lo que se destruyó durante 20 años, durante 30 años, por una oración, por una predicación, ¡fum!, de repente ya todo cambie. Y no es así. La restauración es un proceso y lleva ¿qué? Tiempo y trabajo. Dios está restaurando tu matrimonio y no va a ser de la noche a la mañana. Dios está restaurando tu relación con Él y no va a ser de la noche a la mañana. Dios está restaurando tu corazón, lo está sanando, tu servicio, tu ministerio, pero no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser una secuencia de etapas. El proceso de restauración es una secuencia de etapas que va a requerir tiempo y ¿qué más? Trabajo. Porque muchas veces decimos, bueno, Dios me está restaurando y yo aquí voy a esperar a que Dios me restaure. No solamente es esperar, sino es ¿qué más? Trabajar. Trabajar colaborando con Dios en esa restauración. Por ejemplo, poniendo nuevamente el ejemplo de mi pastor Carlos, recién recibe a Cristo. Él no sabe nada. No sabía de teología, no sabía nada. Iba a empezar en un proceso de restauración. Más de 20 años viviendo una vida desordenada, desenfrenada. Más de 20 años viviendo una vida inmoral. Y por una oración no iba a cambiar totalmente. Claro que ya recibió a Cristo, pero ahora empieza el proceso. Y cada quien tiene su proceso. Algunos tienen procesos más rápidos, otros tienen procesos más lentos. Pero cada uno de nosotros tenemos un proceso y requiere de tiempo. No te desesperes. Si Dios está trabajando en restaurar tu matrimonio, lleva tiempo. Pero no solamente decir, bueno, yo aquí espero, Dios va a restaurar mi matrimonio, Dios va a restaurar mi vida, Dios va a restaurar mi familia. No, va a requerir trabajo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo colaborando con Dios? Por ejemplo, un nuevo creyente, ¿cómo va a esperar ese tiempo de restauración? Pero ¿cuál va a ser su trabajo? Leyendo la Biblia, orando, aprendiendo a ayunar, aprendiendo a cambiar hábitos, etcétera. Entonces la restauración que Dios hace en nuestras vidas es un proceso. Y el proceso que Dios hace en nuestras vidas va a ser una secuencia de etapas que va a llevar tiempo y trabajo. El problema es que muchas veces somos desesperados y queremos que ya Dios nos restaure, quite ese dolor. Todo el matrimonio que echamos a perder durante 30 años, que por una oración cambie, no va a ser. Va a ser un proceso que va a llevar tiempo y trabajo. Mi vida tal vez que la estuve echando a perder un montón de tiempo. Tal vez el ministerio, el servicio, Dios te trae y dice, vamos a empezar una restauración. Y va a ser un proceso que va a llevar tiempo y va a llevar trabajo. Y quisiera usar el ejemplo de Noé. Y quiero que me acompañe a Génesis, capítulo 6. Es un mensaje sencillo, pero que a veces se nos olvida y nos desesperamos o nos desanimamos. Porque la restauración es un proceso que lleva tiempo y trabajo. Pero recordemos, quiero tomar el ejemplo de Noé y nos va a ayudar. ¿Qué ocurre? Bueno, Dios viendo la maldad y el pecado que hay en el mundo, Dios decide ponerle fin a la humanidad. Ya no puedo contender más con esta maldad, con ese pecado.
Pero hay un hombre que sobresale en esa generación, una generación perversa, una generación mala, una generación corrupta. Y hay un hombre que sobresale en esa generación. Ese hombre se llamaba Noé. Y entonces ese hombre, dice la Biblia, que era un hombre justo, que era un hombre piadoso en medio de una generación inmoral, en medio de una generación perversa. Y Dios decide tomar la vida de un hombre que era Noé. Y quiero que me acompañe Génesis 6:9. Dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y empieza Dios quiere restaurar el mundo, quiere restaurar la tierra. Dijimos, ¿qué significa restaurar? Volver a poner algo en su estado original o mejor. Entonces la tierra se había corrompido. Hay un hombre que sobresale. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Noé. Y Dios decide tomarlo para el proceso que va a ser de restauración en la tierra, utilizar la vida de un hombre, Noé. Pero al mismo tiempo, mientras se iba a restaurar la tierra, iba Noé él mismo, Dios mismo lo iba a meter a Noé y a su familia a un proceso de restauración que iba a llevar distintas etapas. Entonces vámonos al versículo 19, Génesis 6:19. Dice, desde el 17, Dios le habla a Noé y le dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco o el arca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Es interesante que aquí no menciona a la suegra. Es la Biblia. Métete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Y fíjese lo que dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Lo que vemos aquí es que Noé es un hombre obediente. Diga después de mí: obediente. Vas a empezar este proceso de restauración. Dios le habla a Noé, le dice sus planes, le dice: voy a iniciar un proceso de restauración en la tierra. Así que construye un barco, un arca, y vas a meter ahí a tu esposa, vas a meter a tus hijos, vas a meter a las esposas de tus hijos. No dijo a la suegra. Me hubiera encantado que dijera: mete a tu suegra. Y después vas a meter a cada animal por parejas. Y es interesante que al final dice, versículo 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Entonces Noé es un hombre obediente. Va a venir un diluvio y él escucha la instrucción de Dios y empieza a efectuar la orden que Dios le estaba dando, porque va a venir un diluvio. Tal vez sobre los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, está viniendo un diluvio sobre ustedes, sobre tu familia, sobre tu economía. Un diluvio es una crisis, una calamidad. Y los de algunos sé porque les conozco, soy su pastor y estoy orando por ustedes y estamos en consejería. De algunos tal vez no sé, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí está viniendo un diluvio sobre tu vida, sobre tu hogar, o sobre tu economía, o sobre ti mismo, o sobre tus hijos. O sea, es una crisis que estás viviendo y viene un diluvio. Pero quiero decirte que si somos obedientes, Dios nos va a dar instrucciones
de cómo ser protegidos de ese diluvio. Pero tenemos que aprender a obedecer la voz, porque viene un diluvio, y ese diluvio tenemos que pedirle al Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor, ante esta crisis familiar, ante esta crisis económica? ¿Qué tengo que hacer ante esta crisis emocional, ante esta crisis tal vez espiritual? Y si le preguntamos al Señor, Él nos va a dar las instrucciones para poder sobresalir ese diluvio. Y tenemos que ser obedientes, porque para que nos lleve en ese proceso de restauración. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 6, versículo 19. Se me ayuda en la pantalla. Hebreos 6, 19. Dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. No sé a través de la cortina al santuario interior de Dios, pero quiero hacer énfasis. Dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Noé tenía una esperanza, era como un ancla en su corazón. Sabía que Dios lo iba a guardar de ese diluvio. Algo iba a ocurrir y el Señor no iba a permitir que muriera ese diluvio, y tenía esa palabra de Dios como un ancla. Dice: esta esperanza es como un ancla. El Señor te da una palabra y debemos de tomar esa palabra como un ancla en nuestro corazón. Como hace rato cantábamos: yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en medio de nosotros. Y esa palabra, esa promesa debe ser como un ancla en nuestro corazón. Ahora, Noé empieza por varios procesos. Lo vemos ahí en Génesis. Aproximadamente tardó 100 años en construir el barco ese, el barquito. 100 años. ¿Saben cuántos días llovió? 40 días y 40 noches. Pero tardó más de, algunos dicen que entre 100 y otros entre 120 años. La Biblia no nos da claridad exacta, pero aproximadamente entre 100 y 120 años Noé tardó en construir, en prepararse. Y fue un proceso, fue una etapa en la cual el Señor le llevó primero para construir. Noé y su familia empiezan a construir, y dice la Biblia que la gente se burlaba de él, no entendía lo que estaba haciendo, pero Noé sabía que Dios le había dado una instrucción y sabía que él tenía que ser obediente para poder sobrellevar el diluvio que iba a venir. Pero después de 100 años termina la barca. Recordemos que en aquellos tiempos las personas vivían muchos años, más que los que ahora vivimos. Llega un momento donde Dios dice, le acorta la vida al hombre, y dice: no van a vivir más de 80 años, es solamente uno que otro, pero pone como un estándar después 80 años, pero anteriormente vivían cientos de años. El hombre que más vivió en la tierra fue Matusalén, llegó a vivir casi 1000 años. Entonces Noé tardó casi 100 años en construir el arca, y una vez que está listo, Dios le ordena a Noé y a su familia entrar al arca. Y después iba a venir la lluvia. Pero fíjate, entran al arca, según el relato de Génesis, entran al arca, y no llovió inmediatamente. Tardó unos días en que cayera la lluvia, y ellos ya estaban ahí. Y tal vez Noé estaba esperando que inmediatamente cayera la lluvia. No, un proceso, tiempo, tenían que esperar ahí. Y entran al arca, y el que cierra la puerta no fue Noé. Dicen las escrituras que Dios mismo con su mano cierra el arca, y Noé comienza una serie de procesos y de momentos de los cuales podemos aprender. Vamos a Génesis 7:10. Génesis 7, versículo 10 dice: después de 7 días, ¿de cuántos días? Después de 7 días, soy en el versículo 10, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. ¿Después de cuántos días? 7. Es decir, que entraron, estaban ya todos ahí en el arca,
y tal vez estaban ahí, ya, ¿a qué hora viene la lluvia? ¿A qué hora empezamos? Pasó un día, no venía la lluvia, pasaron 2, 3, 4. ¿Cuántos días pasaron? Y hasta el séptimo día. Ahora, acabamos de adquirir una perrita, una cachorrita. Y cuando son cachorritos y le estás enseñando ahí a hacer pipí, popó, se hacen por todos lados, se sacan de onda porque no están en un lugar que... Pero imagínense todos los animales que tenían haciéndose pipí, popó. Un día tal vez estaba, 2 días, 3, 7 días ahí encerrados, esa locura. Y tal vez iba el 5.º día, el 6.º día y por ahí, ¿a qué hora va a venir la lluvia? No, que iba a venir la lluvia. Noé sabía que iba a venir una lluvia. Pero pasó el día y todos estaban ahí listos. Aquí un momento, se hizo de noche, ¿no? Segundo día, tercer día. Y Dios iba a llevar a Noé por distintos procesos, por distintas etapas. Y los procesos llevan tiempo. Pasaron 7 días. Y hasta que pasaron 7 días empiezan a caer las primeras gotas. Regresamos, Génesis 7:10. Dice, después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción. Y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ahora acompáñenme ahí al versículo 17 y 18. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Versículo 18. Esto es bien interesante. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, ¿qué pasaba con el barco? El barco flotaba a salvo sobre la superficie. Y entonces no empieza a entrar una etapa de procesos. Número 1, primeros 7 días. No es que cayó la lluvia luego. 7 días tuvieron que esperar todos dentro del arca. Y tal vez algunos ya se estaban desesperando, la esposa, los hijos, las nueras. ¿Y qué pasó? Pasan 7 días, hasta el día 7 empieza a caer la lluvia. Luego viene otra etapa. Segunda etapa, 40 días de lluvia, 40 días y 40 noches. Y dice que no solamente estaba cayendo lluvia, sino que las aguas subterráneas del subsuelo de los manantiales empezaba a brotar y entonces el agua empezaba a subir. Recordemos en esta analogía que el diluvio, las lluvias, son esas crisis. Crisis económicas, familiares, emocionales, espirituales. Y el Señor, cuando nos quiere restaurar, nos va a llevar por distintas etapas. Primera etapa, esos 7 días de ¿qué pasó? No hay nada, ¿no? El Señor te dice, tranquilo. Segunda etapa, 40 días donde empieza a caer la lluvia. Y dices, pues, ¿qué pasó? No, que el Señor me iba a restaurar. Y empieza a caer la lluvia más fuerte, al grado que no solamente era la lluvia, sino las aguas del subsuelo empiezan a subir. Pero aquí hay algo bien interesante, que dice que el arca flotaba sobre el agua que subía. Es decir, que venía la tormenta y en nuestra vida pueden aumentarse las crisis emocionales, económicas, familiares. Pero si hemos sido obedientes al Señor y hemos seguido sus instrucciones, van a venir las crisis. Pero dice que el arca flotaba, o sea, iba subiendo, iba incrementándose las aguas. Pero así como iban incrementándose las aguas, el barco iba subiendo, iba flotando por encima del agua. Es decir, que en ese proceso, Noé y su familia tenían que confiar en Dios y tener esa esperanza bien anclada en el corazón. Sabía que iba a vivir para contar, para testificar cómo Dios los había salvado y cómo en medio de una crisis ellos habían sido salvados, pero estaba lloviendo durísimo. Y aparte que estaba lloviendo durísimo, las aguas subterráneas empezaron a subir, pero ellos estaban flotando, estaban sobre las aguas. Era el siguiente proceso. Pero no es todo. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Entonces Dios, aquí viene algo bien interesante que la Biblia menciona varias veces. Y sinceramente no tengo una respuesta muy clara al respecto. Será una de las cosas que le podremos preguntar al Señor.
Pero dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Pues todos ya se habían muerto, los únicos humanos que habían ahí eran Noé. Y no entiendo, sinceramente no entiendo bien esto, pero es que Dios de repente se acuerda de Noé. Se acuerda de Noé y de ellos, de los que estaban ahí. Entonces Dios se acordó, y ahí menciona tu nombre, se acordó de Ismael, se acordó de Sarai. Entonces Dios se acordó de Marisol, se acordó de Natán, se acordó de Eric y de su familia, y envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse después de 40 días, más otros 7 días, porque los procesos, la restauración de Dios es un proceso, y los procesos llevan tiempo y llevan trabajo. De repente, después de 40 días, deja de llover, y Dios se acordó de Noé, y envió un viento para calmar, y dice que las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Ese dolor, esa crisis, esos problemas. Versículo 2, las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Versículo 3, entonces las aguas del diluvio, esto es bien interesante, se retiraron de la tierra en un 2x3, de la noche a la mañana. ¿De qué forma se retiraron de la tierra? ¿En forma qué? Gradual. Y así es como Dios tiene esos procesos de restauración en nuestras vidas. ¿Cómo nos encantaría que, como han visto ese meme que está aquí el pastor y tiene toda la iglesia y dices, y están orando para que el Señor le quite los problemas al pastor y de repente todo desaparece? ¿No lo ha visto? Y a veces sí queremos que de repente se vaya todo, pero son procesos. Ahora Dios, vemos en las escrituras que Dios es un experto en hacer secar las aguas en un momento. ¿Alguien se acuerda de un ejemplo de esto? En el Mar Rojo, levanta la vara ahora y de repente no fue gradual, en un momento. Hay otro episodio, a ver ahora con Josué, en el río Jordán. Y también Dios podía haber secado esas aguas, pero dice que mandó un viento y las aguas empezaron a bajarse de forma ¿qué? Gradual. Las aguas en tu matrimonio, las aguas en tu economía, en tu vida, en lo que Dios está restaurando, van a empezar a arreglarse de forma ¿qué? Gradual. No te impacientes. Nos impacientamos pensando que hay cambios en un abrir y cerrar de ojos, pero aquí dice que las aguas bajaron de forma gradual. Es un proceso. En esta ocasión Dios no secó las aguas como en el Mar Rojo, ni como en el río Jordán, sino permitió que fueran de forma ¿qué? Gradual. De forma gradual. No siempre es instantáneo, mi querido hermano, la restauración. No siempre es instantáneo. El Señor va a empezar a trabajar de forma como gradual, porque la restauración es un proceso que lleva tiempo y lleva trabajo. En tu restauración, hace rato preguntaba, ¿cuántos saben que están en un tiempo de restauración? La mayoría levantaron la mano. En tu restauración, el Señor necesita tomarse tiempo y trabajar y colaborar contigo, porque una restauración lleva tiempo y lleva trabajo. Por eso muchas veces yo me tomo el tiempo y trabajo en ayudarte en ese proceso de restauración. Versículo 4, estoy en capítulo 8. Dice, después de 150 días, otro lapso.
O sea, 7 días dentro del arca, 40 días que llueve y empiezan a bajarse y muchos ya se querían bajar. Imagínate cómo se sentía. Acabamos de pasar un tiempo en el 2020 de encierro y podemos entender un poco, ¿no? Estar ahí encerrados. Llevaban 7 días, 40 días lloviendo y luego otros. ¿Saben cuánto tiempo tardó para que el agua se fuera de forma gradual? 150 días para que empezara a descender. ¡Qué desesperación! Y recordarán cuando de repente todo se cierra. Te quedas en casa, los niños en casa, todos en casa. Y por lo menos tenías wifi. Ahí en el arca no tenían wifi. ¿Qué haces ahí? Casi 200 días desesperándote, esperando. Meses y meses donde Noé y su familia seguían en el proceso. Versículo 12. Bueno, desde antes dice, versículos 4. Exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Arad. Después de 5 meses sintieron que ya no andaban navegando por ahí, que de repente como que se estacionó en algo. Y a veces así estamos, decimos, ay, qué bueno, si ya no siento que están las aguas golpeando, como que ya hay un poco de paz, ya la economía está fluyendo un poco mejor, ya mi esposa ya no me pega tan fuerte, ya mi corazón está siendo sanado. Y como aquí dice, después del tiempo el barco, versículo 5, 2 meses y medio más tarde, o sea, dice, no manches, ¿cuánto tiempo? 2 meses y medio más adelante, mientras las aguas seguían bajando otras cumbres, se hicieron visibles, empezaron a vislumbrarse más cosas buenas, pero todavía no era el momento de bajarse. Pasados otros 40 días, no se te empieza a hacer esto como bien desesperante, no inventes. Ahora 40 días Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo. No pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Dijo, híjole, pensé que ya. Después de esperar, ¿cuántos días más? 7 días. ¿Te das cuenta que son distintos procesos, distintas etapas? 7 días, 40 días, 5 meses, 2 meses y medio. Noé se asoma y dice, creo que ya. Y van y dice, no, todavía no. Pasan otros días, prepara la paloma otra vez. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo, pero aún no estaba listo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Por fin, versículo 13. No, pero vamos al versículo 15. Entonces Dios le dijo a Noé, regreso al 13. Ahora Noé tenía 601 años. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio. Fíjate, 10 meses y medio después de que comenzó el diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Casi un año llevaban. Y tal vez ya unos estaban bien desesperados ahí. No tenían wifi. Y estaban todos encerrados ahí como locos. Pero el Señor sabía que tenía que llevarlo por procesos. No estaban listos todavía para bajar.
Dice, Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses. ¿Sí, al 14? Léalo conmigo 1, 2, 3. Pasaron otros 2 meses y por fin, diga después de mí, por fin. Más fuerte, por fin. La tierra quedó seca. Por fin en tu vida va a terminar ese proceso. Pero si te fijas, fueron 7 días, 2 meses, 40 días, 5 meses, 2 meses, 7 días. Llevaban más de 1 año y Noé se asomaba, decía, creo que ya estamos listos para bajar. Decía, no, todavía no. Manda un cuervo, manda una paloma y no. Hasta que después de más de 1 año, por fin vio que la tierra estaba seca. Ese por fin en tu vida va a llegar. Ese por fin en tu vida va a llegar. En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu economía, en tu corazón. Pero es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Versículo 15 dice, entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco, suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por la tierra. Versículo 18, entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Aquí hay algo bien interesante que quiero que prestemos atención. Noé subió al arca cuando Dios le dijo, lo leímos al principio. Dios le da la instrucción, sube al arca, y hasta el momento que Dios le dice sube al arca, él obedeció. Y Noé bajó hasta que Dios le dijo. Esas 2 cosas son bien importantes. Noé no subió cuando él pensó, dijo, yo creo que ya va a llover, yo creo que no, se esperó. Y cuando Dios le dijo, súbete, él no dijo, no, pues no se ve bien soleado. Si Dios le dijo, se subió. Y se bajó hasta que Dios le dijo, ya puedes bajar. Mi querido hermano, si nos bajamos del arca, nos bajamos del barco, cuando todavía hay aguas, te vas a morir, te vas a quemar. Por eso Noé, hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿puedes bajarte? El problema es que a veces estamos tan desesperados por salir, que si te bajas antes de tiempo te vas a morir, porque no esperaste el tiempo en el cual Dios te dijo, estás listo, por fin. Dios te dice cuándo te subes y Dios te dice cuándo te bajas. ¿Sí? Amén. Ahora, el arca, ese barco no era el destino de Noé. Representaba la salvación para Noé, para su familia en un momento de diluvio, pero no era el destino. Y hay 2 extremos que a veces tomamos. Hay quienes no esperan los tiempos del Señor, se desesperan, se bajan antes de tiempo, dicen, no, Dios no escucha las oraciones, yo ya no creo esto, este cabezón nunca va a cambiar, esta mujer, la mujer que tú me diste, Señor, mi economía nunca va a cambiar eso, y se bajan de la barca antes de tiempo. Si te bajas de la barca antes de tiempo vas a morir. Pero hay quienes toman otro extremo, hay quienes dicen, ay, aquí la barca está bien bonito, mira los animales, ya dejó de llover, ya Dios te dijo, sal del arca, vamos a lo que sigue. Y hay quienes se quedan y dicen, está bien padre, aquí el arca, los animalitos, aquí estamos tranquilos, y nunca y hacen de la barca el lugar de su destino. No tomemos ninguno de los 2 extremos. Imaginan lo que era estar dentro de un arca por más de 1 año, lleno de animales. El barco tenía aproximadamente las dimensiones de un estadio de fútbol. Tenía 3 pisos, estaba lleno de animales, tantos olores, todos desesperados ahí. Pero Noé esperó y confió.
Y muchas veces Dios nos salva de crisis. Estamos en ese proceso de restauración, pero te dice, hey, espera que la restauración se haga completa en tu vida. No te bajes antes. No te bajes antes. ¿Me ayudas, David, con el piano? Quisiera pedirles que nos pongamos de pie. Tal vez es un mensaje muy sencillo. ¿Se me ayuda el equipo de alabanza también? ¿Cuántos están en ese proceso de restauración? Es un proceso. Y el proceso lleva tiempo y hay que trabajar. Dios hace su parte y yo colaboro con Él. Quienes tienen la confianza de decirme, pastor, ayúdame en el proceso de restauración, sabrán bien que les ayudo. Y llevamos tiempo y hay trabajo que hacer. No te bajes antes, porque te vas a morir. Es un proceso. Así como estás puesto de pie, me gustaría darte bien rápidamente 4 consejos de lo que puedes hacer mientras estás en ese tiempo de espera en el proceso. Número 1, escribe la visión. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 2 dice, escribe la visión. Si me ayudan poniendo la Habacuc 2:2. Quiero darte 4. Yo he estado en esos procesos de restauración muchas veces. ¿Qué hago? No solamente esperar. Yo voy a trabajar, pero ¿en qué puedes trabajar? Mira lo que dice Habacuc 2:2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. ¿Lo puedes cambiar en la versión Reina Valera al mismo? Me gusta cómo lo dice. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Lo que Dios te prometió, escríbelo. Mi esposa incluso en su primer Biblia, en uno de sus procesos de restauración, escribió las características de una persona hermosa, guapa, varonil, llena del Señor. Dijo, y con este me quiero casar. ¿No es cierto? Aunque no me conocía, y después cuando me dijo, ¿es este? Escribe lo que Dios te ha hablado. Mientras estás en el arca, lleva tiempo, no te desesperes. La restauración de tu matrimonio va a llevar tiempo. La restauración de tu corazón ante un divorcio, ante una pérdida, va a llevar tiempo. Si tienes que llorar, llora en el proceso, está bien, pero no te bajes, te vas a morir. ¿Qué puedo hacer en la espera? Escribe la visión. Si puedes escribirla en tu Biblia. Número 2, alimenta tu espíritu. Tu mente te va a decir en el tiempo, te va a decir cosas contrarias. Va a venir el desánimo, va a venir tristeza, va a venir depresión. Alimenta tu espíritu con la Biblia, con la oración, con adoración. Número 3, este es bien importante. Prepara la paloma. ¿Qué es eso? Bueno, recordarás en la historia que Noé se asomaba y empezó a enviar ¿qué? Una paloma. Ahora yo no creo que nada más fue dijo que agarró esta. Yo creo que él la fue preparando. Dijo, va a haber un momento donde las aguas van a empezar a bajar en mi familia, en mi hogar, en mi corazón. Tal vez la tristeza que estoy viviendo en este momento ante una separación, ante una pérdida, ante un divorcio. Ahorita siento que el dolor es muy fuerte, pero Noé empezó a preparar la paloma y dijo, va a haber un momento donde esta paloma la voy a lanzar. Y la empezó a preparar. Yo creo que cada vez que la veía le decía, vas ahí, te voy a lanzar, y cuando encuentres
firme, vas a venir, yo lo creo, porque el Señor no me va a dejar aquí, no me va a dejar a mi familia, no me va a dejar aquí flotando y no nos va a dejar morirnos ahogados o perdidos en medio de la nada. Y empezó a preparar la paloma. La Biblia dice que la mandó 3 veces, pero seguramente la mandó 5, 10, 20 veces. Tenía la esperanza, dice la palabra. ¿Sabes qué es eso? Enviar la paloma, preparar la paloma. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, que esa paloma era la certeza que él sabía que Dios iba a cumplir en su vida el propósito, lo que Dios había llamado. Y tal vez nunca te esperaste un divorcio, nunca esperaste una pérdida, nunca esperaste una traición, pero vino. Y el Señor te dice, vamos a llevarte en un proceso de restauración. Y ese proceso de restauración no significa, tal vez va a haber pérdida, tal vez habrá divorcio, tal vez habrán decepciones. Y dije, nunca esperé que esto me sobreviniera. Pero el Señor te dice, vamos a llevarte en un proceso de restauración. Escribe la visión, alimenta tu espíritu, prepara la paloma. La paloma es esa certeza de lo que se espera, y lánzala. Dice la Biblia que Noé se asomaba por la ventana y dice, ¿será que ya estoy listo? Y dice, no, todavía no, está bien. Y la volví a lanzar, está bien. Y es hasta que Dios le dijo, ya puedes bajar, que él bajó, no lo hizo antes. Y número 4, dice en Génesis 8, 20, 21, que Noé construyó un altar de adoración. Noé construyó un altar de adoración. Fíjate, pensemos en esto. Dios le había dicho a Noé que subiera los animalitos y los subiera por parejas. Pero cuando baja, tiene animales listos para ofrecer adoración. Recordemos que en aquellos tiempos la adoración era a través de sacrificios de animales. No pudo haber tomado de esos animales que iban en pareja, porque si no, se extinguían. Aquí pudo haber pasado 2 cosas. Una, que cuando él subió, desde que subió, él sabía el destino al cual iba a entrar en un proceso de restauración, pero sabía que Dios lo iba a llevar. Dijo, voy a prepararme, y seguramente apartó animalitos para que cuando estuviera listo, levantar ese altar de adoración. Pudo haber pasado eso. O tal vez mientras los animales que estaban ahí, de repente algunos empezaron a multiplicar, tomó algunos y los separó y dijo, estos van a ser para que cuando yo vea el milagro de Dios en mi vida, cuando vea cómo el Señor sanó mi corazón después de esta separación, después de ese divorcio, después de esa muerte, después de esa pérdida, después de esa quiebra, yo sé que el Señor me va a restaurar. Y cuando eso ocurra, voy a estar listo para ofrecer un altar de alabanza, de adoración. Pero mientras estoy en ese proceso, haz altares de adoración. Y Noé vivió una vida de proceso. La construcción del arca fue un proceso. El diluvio fue otro proceso. Esperar cuando ya no llovía, pero esperar todavía en el arca fue otro proceso. Mi querido hermano, la vida del creyente es una vida de procesos.